Bueno, vamos a empezar. Bienvenidos a todos al webinar de hoy que nos va a presentar Heriberto Iturbide. Él es actualmente gerente de producto de la línea Frigus Bond en Bond de México y es responsable de las marcas Frigus Bond Pure Air, Embraco y FB Flow. Tiene más de 15 años de experiencia en el desarrollo de nuevos productos y tecnologías y de formación es ingeniero en comunicaciones y electrónica por el IEPN y tiene maestría en negocios internacionales por la UNAM. Entonces, es desde TH Clima, desde TEAM Clima que nos van a hacer la presentación. Pueden hacer todas sus preguntas y respuestas en la parte de preguntas y respuestas y lo más probable es que se resuelven las dudas durante la presentación, así que no duden en compartir las preguntas y cualquier cosa estamos aquí. Heriberto, te voy a ceder la palabra. Muchas gracias nuevamente y muchas gracias, Heriberto. Gracias por la presentación y gracias a la Cámara de Comercio Francesa allá en el Bajío. Gracias también al equipo de TH Clima que me hicieron esta invitación y que la verdad aprecio bastante porque en estos temas de cómo es que estábamos pasando la pandemia y la oportunidad a veces que tenemos de estar más cerca de la gente a partir de estas plataformas, nos ha ayudado bastante a ir difundiendo mucho de esta tecnología que afortunada o desafortunadamente para nosotros comenzó hace tiempo, pero se hizo mucho más fuerte con el tema de la pandemia. Frigus Bond es una compañía que tiene como negocio principal la parte de la refrigeración. Somos líderes en el mercado de la refrigeración y teníamos ahí un producto, un catálogo de productos siempre que le dan valor agregado a todos los productos que nosotros fabricamos y empezamos la comercialización y el trabajo con los purificadores de aire y de superficie con la idea de utilizar esta tecnología para la conservación de productos y sobre todo el alargamiento de la vida de anaquel de las frutas y verduras en los supermercados, en las tiendas y en los centrales de abasto. La idea era que a partir de la generación de peróxido de hidrógeno, que es la fórmula que tenemos para poder lograr esto, se eliminaban bacterias. En ese momento no estábamos hablando para nada de ningún virus. Se tocaba el tema de los virus y básicamente nosotros teníamos en conjunto con nuestros socios en Estados Unidos y en Europa, pues noticia de que estábamos incursionando ya con instalación en algunos hospitales, con mucho éxito, sobre todo en la zona de Texas y en la zona de Barcelona, para citar puntos muy a detalle, pero nuestro negocio seguía siendo sobre la parte de la conservación y el alargamiento de la vida de los productos. Como saben, esto es muy importante y la idea era minimizar mucho el desperdicio de alimento. Es una de las partes que siempre ha preocupado a Frigus Bond, este tema de que se están desperdiciando año con año muchas toneladas de alimento. Entonces, ese era el primer acercamiento. Después ya tuvimos otros acercamientos con limpieza de aire, o sea, a partir de la generación de este tipo de tecnología, nos llamaron a asistir a una cadena de casinos en Monterrey. El tema que ellos tenían y el problema que tenían era que habían traído de Estados Unidos, exactamente de Las Vegas, habían traído, pues sí, todo el equipo de los casinos, pero también se trajeron la tecnología para limpiar el aire y estaba basada en ozono. El problema con el ozono es que después de cierto tiempo la gente se empezaba a marear y empezaba a tener problemas el lugar porque se iba la gente, no quería estar en ese lugar porque sentía que el ambiente estaba muy tóxico. Nos encontraron y entendieron que este tipo de tecnología también sirve para limpiar el aire. De hecho, ese es el inicio de la tecnología. La limpieza del aire, hacer el aire mucho más limpio, mucho más fácil de mantener para que el ambiente sea más agradable para el ser humano. Y ese fue el desarrollo que la NASA, por ahí de los años 70, comenzó a realizar
precisamente para saber primeramente cómo podía vivir fuera del planeta Tierra, generando de manera artificial todo lo que naturalmente se tiene en la Tierra. Y ahí es donde empieza el desarrollo de este tipo de tecnología. Pero vamos a entrar en materia para ver un poco de esta tecnología. No los voy a detener mucho en esto, pero sí vale la pena entender esta parte para que se entienda que es un tema muy interesante, muy apasionante. Si más adelante ustedes tienen interés, les puedo dar algunas palabras clave a buscar en internet y van a entender y van a poder familiarizarse más con este tipo de tecnología. La tecnología de FB Pure Air está basada en básicamente tres elementos principales. Uno, primeramente, la generación de luz ultravioleta. Utilizamos lámparas de luz ultravioleta para este proceso. Las lámparas ultravioleta en esta tecnología están representando lo que serían los rayos solares. Los rayos solares como tal son luz ultravioleta en diferentes ondas y en diferentes frecuencias. La luz ultravioleta para muchos es conocida y también es muy respetada. No cualquiera puede hacer un buen manejo de luz ultravioleta. Hay que saber qué tipo de luz ultravioleta vamos a utilizar y cuál es exactamente la luz ultravioleta que nos ayuda, por ejemplo, a sanitizar. Esta luz ultravioleta del tipo C es la que está más enfocada a la desinfección de microorganismos y es la que utilizamos nosotros en principio. Además de que la longitud de onda nos permite tener controlado este efecto para evitar cualquier tipo de quemadura en piel y en retina, por ejemplo. Los rayos de luz ultravioleta inciden sobre una placa metálica. Esta placa metálica tiene un baño de un material de dióxido de titanio, que en este caso es dióxido de titanio, y hace generar entre la luz ultravioleta y esta placa metálica, es lo que se hace generar o lo que se hace llamar fotocatálisis. La fotocatálisis existe de manera natural en bosques y selvas. Ahí es precisamente donde se replica toda esta idea de generarlo de forma artificial y de manera prolongada. Otra de las partes importantes dentro de la fotocatálisis y que en conjunto es lo que nosotros llamamos conversión catalítica natural, de ahí los nombres o de sus siglas en inglés Natural Catalytic Conversion. Básicamente tenemos como elemento la luz ultravioleta, tenemos el dióxido o la placa metálica con el recubrimiento de dióxido de titanio, pero tenemos otro elemento que también es importante aquí y que es importante también en los bosques y en las selvas, que es la humedad. La humedad aquí juega un papel muy importante. Por eso nosotros agregamos a este dispositivo una malla de aleación hidrofílica, que básicamente lo que quiere decir esto, en términos muy sencillos, es que es una superficie que absorbe mucho más humedad que cualquier otra superficie. Entonces, ahí tenemos los elementos clave. Hablamos ya de esta tecnología NCC o nuevamente conversión catalítica natural. Hablamos de la humedad, y esto es en función, en conjunto, lo que nosotros tenemos como solución para este periodo de pandemia y cómo es que nosotros estamos hablando de esto como una solución. Primeramente, como les comentaba, tomamos la humedad del ambiente. La NCC o la célula NCC es el reactor que ustedes vieron anteriormente. Pasa por ahí la humedad, ¿sí? Y al momento de que pasa por ahí, se libera una molécula de oxígeno, la cual fácilmente se agrega a la molécula de agua generando un H2O2, que en términos muy sencillos y muy comunes es el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Esta agua oxigenada es precisamente la que nos va a ayudar a sanitizar de forma constante las superficies y el ambiente en las áreas donde se inyecta esta reacción. Además de eso, del peróxido se generan algunos otros radicales oxidantes y en conjunto es lo que hace que tengamos esta presencia constante de sanitizante o de ambientes limpios. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora sobre una estructura celular. Esta en específico es una estructura celular de una bacteria y básicamente la cubierta es aquí clave. Una vez que se está teniendo una saturación de peróxido de hidrógeno sobre la cubierta de la célula y sobre esta cápsula como tal, estamos dañando por dentro prácticamente a la bacteria, ¿sí? Hasta
llegar a destruirla. Si lo tuviéramos que ver en un microscopio, lo que veríamos es la imagen del lado derecho, donde vemos a la bacteria destruida y ya con ninguna posibilidad de generar ningún tipo de daño al ser humano. Esto en específico es una bacteria E. coli y así es como se vería. Pero, ¿qué pasa con el tema de los virus? El tema de los virus es un tema muy apasionante. Para empezar, los virus, a diferencia de las bacterias, no tienen vida como tal. Estos virus se ayudan de unos lípidos que van recubriendo al virus y que de esa manera es como se van adhiriendo a las manos y a todo lo que tocamos. Y por eso esa es la principal razón que nos dicen que nos lavemos las manos, porque al final del día lo que hacemos es resbalar prácticamente todos los virus que están en nuestras manos, en nuestra ropa. Y ahí lo que estamos haciendo nosotros con esta tecnología es que todas estas coronitas que son los receptores, los vamos destruyendo. Al irse saturando de peróxido de hidrógeno, se van saturando, se van destruyendo de tal manera que llegamos al punto de evitar cualquier contagio. ¿Sí? Ese es el principal objetivo aquí del peróxido de hidrógeno, evitar los contagios a partir de superficies dañadas, de ambientes saturados del virus. Ahora nos han dicho recientemente, hace un par de semanas, que el virus se mantiene bastante tiempo en el aire, suficiente como para poder respirarlo de manera directa o que se puede incrustar poco a poco en los ojos o dejar en las superficies ese virus. Entonces, imagínense en lugares donde el transporte público, la gente viene tocando constantemente cosas, viene navegando en el ambiente, todo eso, y en ambientes de trabajo, esto es el principal objetivo de por qué nosotros creemos que una solución activa como esta, que constantemente está inyectando esta solución, estamos ayudando a evitar los contagios. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta, y con todo gusto pueden escribirla en el chat y con todo gusto se las respondo. Como les comentaba, No, es hasta un tema... no tenemos Sí, ninguna duda ni pregunta. perfecto. De cualquier manera, si ustedes quieren ir escribiendo sus preguntas, con todo gusto las leemos y las respondemos. Vamos a avanzar. Además de virus y bacterias, otro tema importante, y como les comentaba, donde nosotros empezamos, es en el tema de la calidad del aire. El tema de la calidad de aire se ha dejado ahorita de pensar en eso porque las ciudades han bajado mucho en sus índices de contaminación. Estos son datos de años de 2019, entonces ahí sí teníamos saturación de contaminantes y sobre todo partículas 2.5 que nos han advertido que son partículas que dañan directamente al organismo. Y este es un tema también muy interesante porque cuando nosotros hablamos de calidad de aire, ahí es donde esta solución se vuelve interesante porque el peróxido atrapa estas partículas muy pequeñas. Las partículas 2.5 son 2.5 micras, eso es lo que quiere decir. Y aquí la referencia, ¿no? El diámetro de un cabello humano son 60 micras, las 2.5 son 2.5 micras, pero los virus y las bacterias están abajo de 0.1 micras. Ahí es donde nosotros somos mucho más eficientes en las partículas más pequeñas. Las partículas grandes no hay problema, las atrapamos y le liberamos de cualquier partícula 2.5. Pero ¿dónde nos volvemos más interesantes? En las partículas más pequeñas. Hago referencia de esto porque seguramente ustedes han tenido ya información de filtros, de sistemas que les están ofreciendo seguramente como una solución. El problema con los filtros es que si no tienen la suficiente calidad para filtrar estas partículas de virus y bacterias, el virus y la bacteria va a pasar. Por esa razón es que también los famosos cubrebocas N95 o KN95 deben de ser de poro muy cerrado o lo suficientemente cerrado para evitar que partículas abajo de 2.5 y menores a esto para el tamaño de virus y bacterias se puedan introducir en el cubreboca. Por eso hay que tener mucho cuidado con la calidad del cubreboca que también utilizamos, o si no tenemos posibilidad de utilizar un cubreboca
de estas características, por lo menos ponerle varias capas para que esto sea suficiente en la cobertura. Vamos a hablar de una solución que también ayuda a reforzar, sin importar el tipo de calidad de cubrebocas del cual estamos hablando. Esto es lo que está pasando, los contagios, la gente está saliendo, no tiene todavía ni el suficiente cuidado ni la suficiente responsabilidad. Todavía seguimos teniendo ese tema, que la gente sale y sigue actuando de manera normal, pero esto ya no es una manera normal. ¿Cómo es que ayudamos nosotros? ¿Cómo es que buscamos beneficiar en este tema? Es básicamente evitar que todos estos focos de infección se vuelvan eso, un foco de infección. Lo que sí bien es cierto es que esto no es ninguna vacuna, esto no es la solución ni la panacea, sino esta solución estamos hablando de reducir el riesgo. Si alguien en un transporte público con estos síntomas de COVID-19 o asintomático les estornuda a 30 centímetros, es muy probable que si lo hace en una parte muy cercana a los ojos, boca o nariz, es muy probable que esto vaya a contagiarse. Sin embargo, ¿dónde es donde empezamos? ¿Dónde es que pues, esto empieza a ser una solución interesante? Al llegar a un lugar donde ustedes tienen una cobertura de peróxido de hidrógeno, todo lo que haya estado agregado, porque el virus no camina, el virus no va de un lado para otro. El virus se queda incrustado en esas superficies. Pero el momento que ustedes llegan a un lugar donde se está inyectando peróxido de hidrógeno de manera constante, en poco tiempo esto reacciona y hace oxidar. Eso es el problema con los virus y las bacterias. El ambiente oxidante, a diferencia de lo que hace con los seres humanos, el ambiente muy oxidante o muy oxidado, que como es el peróxido de hidrógeno, hace que las bacterias prácticamente mueran. Eso es lo que sucede y eso es lo que hacemos nosotros como solución a la hora de decir que reducimos el riesgo. Si bien es cierto, hay que tener mucho cuidado con lo que se está teniendo en el mercado. Ahora es muy fácil y con este tema de que la mayoría de nosotros estamos en casa y los que están fuera están buscando soluciones también de cómo evitar todos estos contagios. Tenemos diferentes soluciones en el mercado. Hay filtros o purificadores de aire que utilizan filtros y hay soluciones como generadores de ozono. Ambos yo no diría que son malos, solo que son muy específicos para cierta aplicación. El tema de los purificadores de aire son purificadores de aire. No sanitizan ambiente, purifican aire, atrapan partículas como las partículas 2.5. Está bien, nos sirve para 2.5. Pero como les decía, el tema con 2.5 es que una partícula muy grande en comparación a un virus y una bacteria. Pero digamos que logran conseguir un purificador que tiene filtro que atrapa COVID-19 porque así lo han manejado comercialmente. Digamos que existe algo como eso. Tiene que ser un equipo bastante robusto porque el filtro como tal va a ser demasiado grueso y entonces lo que hace ese filtro grueso es convertirse prácticamente en una pared para que queden atrapados los virus. El problema es que es muy probable que no existan esos filtros. Y esos filtros también se tienen que cambiar. Y si no se tiene el cuidado, todo el virus y la bacteria, al estar incrustado en esos filtros, puede ser un foco de infección, porque no mueren. Ahí se quedan incrustados por un buen rato. Otro tema que es el tema de los generadores de ozono, también lo pueden encontrar en cualquier lado. Ustedes les dan hoy día a Amazon y ahí van a encontrar bastantes soluciones de generación de ozono. El problema con la generación de ozono no quiere decir que sea un problema como tal. Hay que tener cuidado sobre todo en el manejo, dónde se ocupa y con qué cantidad. La generación de ozono requiere de concentraciones de ozono muy altos porque para poder verdaderamente ser un sanitizante. Entonces, hay mucha gente que inyecta ozono, pero no tiene la dosis o la concentración de ozono, entonces solo está simulando que está haciendo, sí huele, porque el ozono huele inmediatamente, es un olor muy identificable, pero no es el manejo adecuado, hay que hacerlo a través de profesionales. Nosotros incluimos una solución que tiene, además de peróxido, tiene generación de ozono. Ahorita vamos a hablar de ella.
Aquí tengo una pregunta. Gracias, Gilberto, por la pregunta. ¿Cuáles podrían ser los efectos secundarios en las personas al tener este peróxido de hidrógeno en el ambiente? Mira, esa es una muy buena pregunta y yo te voy a decir, si el peróxido de hidrógeno es una solución que puede ser formulada en líquido, como el agua oxigenada que tenemos en las farmacias, en los hospitales para curar heridas. Eso tiene una concentración muy específica de peróxido de hidrógeno, por ahí del 3 al 5% de concentración de peróxido. Entonces, al momento de hacer un sanitizante, se utiliza normalmente es una formulación de cierta cantidad de peróxido de hidrógeno líquido versus agua. Pero para poder ser un sanitizante tiene que estar por arriba del 30-35% o a veces más. ¿Qué es lo más importante? Para que pueda tener efectos secundarios o dañar, el peróxido de hidrógeno tiene que tener dosis controladas. Y aquí de lo que estamos hablando es que nuestra formulación, nuestra tecnología, habla de concentraciones altas en vapor de peróxido de hidrógeno, 30-35%, pero en dosis muy pequeñas, 1 partícula por millón, lo cual quiere decir que es una dosis muy reducida, pero como se está inyectando en vapor de peróxido de hidrógeno y de manera constante, ¿qué es lo que pasa? No llega a ser ni siquiera dañino al ser humano, lo que es directamente oxidante para las bacterias y para los virus. Entonces, en concreto, cuando se genera peróxido de hidrógeno, el peróxido de hidrógeno es en vapor, es una sustancia muy fácil de degradarse rápidamente o de destruirse, mejor dicho. Entonces, en lo que nos damos cuenta, ya se destruyó la partícula de peróxido de hidrógeno que se inyectó. Y después viene un siguiente ciclo que viene con otro baño de peróxido. Entonces, la destrucción y la generación de peróxido de hidrógeno se va haciendo de manera constante, de tal manera que esto ayuda a que se mantengan ambientes muy limpios, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa con esa destrucción? Una vez que se destruye el peróxido de hidrógeno de vapor, se vuelve a generar agua. Se destruyen las moléculas, se dividen y otra vez hay humedad. No es que se haga más humedad en el ambiente, es la propia humedad que existe en el ambiente, pero se vuelve a hacer humedad en el ambiente. Entonces, como tal, no hay efectos secundarios para esta tecnología, pero sí para el peróxido de hidrógeno en otro tipo de formulación. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay gente que está sanitizando ahorita y ahorita lo vamos a ver. Estas son dos de nuestras soluciones, pero básicamente nuestra tecnología está enfocada a ionización, a luz ultravioleta como parte de la fórmula y el catalizador como tal, o reactor que tenemos para crear ambientes amigables en oxígeno y en hidrógeno. Y ozono de bajo nivel para reducir los olores. Vamos a ver este tema y aquí les va a hacer un poco más sentido lo que les acabo de mencionar. El tipo de filtros, bueno, ya lo hablamos. El tipo de filtración. Hay que tener mucho cuidado con el tipo de filtración porque hay diferentes tipos y diferentes calidades. Por ejemplo, para hospitales se ocupan filtros EPA, filtros MERV, y el MERV, por ejemplo, viene a decir qué tan poroso, qué tanta calidad va a pasar, tanta eficiencia va a tener al paso de partículas. Pero para hospitales normalmente se está ocupando filtro EPA. Esperadores H2O2, básicamente es esta misma formulación que les decía, de concentración líquida de peróxido de hidrógeno con agua. El problema aquí es que sí, la concentración a ser en espreado es mucho más alta y sí puede generar irritación en la piel y en los ojos. Y tiene que pasar cierto tiempo después de este espreado para que se libere la partícula que ahí sí ya está muy concentrada, es muy grande las partes por millón que tiene esta sustancia. Tiene que pasar un tiempo para que se destruya y entonces sí ya pueda ser habitado el lugar. Lo mismo sucede con el ozono, esto en su fórmula básicamente de vapor. Y el tema de luz ultravioleta, igual que el ozono, son soluciones muy interesantes para el tema de bacterias y de virus, pero el manejo es lo interesante, no siempre es lo mejor, ¿ok? Y a diferencia de nuestra solución, cualquiera de estas son pasivas. ¿Qué quiere decir esto?
yo hoy pongo ozono, hoy pongo luz ultravioleta, en este momento, eso es lo que quiero decir, en este momento pongo ozono o luz ultravioleta, pero después se tiene que hacer eso o cada 8 días o cada 15 días, según la recomendación del fabricante o del proveedor que les haya hecho esta sanitización, pero ustedes no viven ni cada 8 días ni cada 15 días. Esto es constante, esto es todos los días. La gente que entra, que sale, que va a sus hogares, que regresa, todo eso, por eso es que nosotros apostamos a esta tecnología de formulación activa, donde de manera constante se está haciendo esta inyección del peróxido de hidrógeno en forma de vapor. Hacia la nueva normalidad, y cada quien ha visto estos semáforos cómo van variando en Ciudad de México, en las ciudades principales, Monterrey, Guadalajara, cada vez se están actualizando. Ha sido todo un tema, que si es rojo, que si es naranja. Aquí yo creo que solo es una referencia. Puede ser una buena referencia, puede ser una mala referencia. Eso dependerá de cada quien, pero lo que es cierto es que es una regla. Hay unas normas y estas normas están hablando, o estas medidas como tal, están hablando de tener ciertos cuidados, el uso de cubrebocas, lavarse la mano, estornudo de etiqueta, limpieza de espacios de trabajo, desinfección constante de superficies con altos niveles de contacto. Yo creo que estos dos últimos puntos, van mucho más cercanos a lo que hacemos nosotros como solución. La limpieza de espacios de trabajo y en el hogar, no estoy diciendo que se tenga que eliminar la limpieza. Este es un gran complemento para la limpieza, porque ¿qué es lo que pasa? La partícula de peróxido de hidrógeno o los dispositivos que se utilizan para generar peróxido de hidrógeno normalmente se deben de colocar, o esa es la sugerencia, que se coloquen en la parte alta del lugar donde se va a sanitizar, en la parte más alta. Entonces el peróxido de hidrógeno viaja y cae por gravedad, está viajando en el ambiente y luego cae en las superficies. Pero como les decía, la partícula de peróxido es muy fácil de destruirse, nuevamente descomponerse, entonces no llega totalmente al piso. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo como solución es que todo lo que se sanitiza está a nivel de lo que tocamos, no necesariamente en el piso. Y lo que llega a formularse y caer como bacteria ya destruida está en el piso. Incluso los sistemas de aire acondicionado ahora se están sugiriendo por muchas organizaciones que la inyección venga por la parte de arriba y después la extracción de aire se haga por la parte de abajo, para que se arrastre totalmente toda esa bacteria que está en el piso y ese virus. Entonces, la manera de cómo se están generando soluciones ahora para trabajar con aires acondicionados y cómo ventilar todo esto es también muy interesante. Y ahí es donde el peróxido de hidrógeno juega un papel interesante. Nosotros, cuando colocamos equipos de este tipo, lo hacemos en la inyección para que nos ayude a impulsar todavía más el vapor de peróxido y cubra mucho más área, y la extracción pueda jalar hacia abajo todo lo que ya no necesitemos. Entonces, dentro del catálogo de soluciones para esta nueva normalidad, tenemos soluciones portátiles. Estas soluciones portátiles, ahorita les voy a compartir rápidamente un video de un caso de éxito ya en Nueva York, en el aeropuerto MacArthur. Y ahora precisamente, se los estoy diciendo en exclusiva a ustedes, es ya, yo creo que ya se los puedo decir, no hay ningún problema. Estamos ya cerrando también para el aeropuerto de Querétaro el uso de estos dispositivos, el Office 3001. Es un dispositivo que ya genera peróxido de hidrógeno, tiene su propio ventilador, pero además tiene una placa con la que podemos generar ozono. Así que si tenemos que hacer sanitización a profundidad en los espacios, este equipo es un 3 en 1, donde nos genera peróxido de hidrógeno, ionización. La ionización básicamente tiene que ver con el tema de poder generar iones positivos y negativos. Los iones positivos se encargan de estar encapsulando bacterias y virus, y los iones negativos los atraen, ¿sí? Y al atraerse, junto con el peróxido, los destruyen. Para el caso del ozono, lo que sucede es que nosotros vamos a poder tener esta formulación de ozono de manera controlada y sobre todo recomendado para cuando no haya presencia de gente o de seres vivos en general, incluidos seres humanos y mascotas.
porque puede ser también tóxico para las mascotas. Entonces, este tema de utilizar un Office 3001 como una solución para hospitales, oficinas, aeropuertos, a partir de tener una solución activa, pues puede ser una muy buena opción para poder abatir el tema de riesgo de contagio por COVID-19. Una versión mucho más reducida, prácticamente 180 metros cuadrados, el primero era unos 280 metros cuadrados, para tener lo mismo, generación de iones, peróxido de hidrógeno y ozono. Esta es la solución que les comentaba y que hemos tenido mucho éxito en México, en Estados Unidos y en Europa. Es el MASK, es un dispositivo de uso personal. Lo que hace es generar iones, una buena cantidad de iones. Tiene un ventilador que genera estos iones. Por dentro tiene una pequeña lamparita de luz ultravioleta que genera cerca de 0.03 partes por millón de ozono, muy poca dosis de ozono. Y lo que hace es que en conjunto, como les decía, la parte de la ionización atrapa positivas con la ionización positiva atrapa virus y bacterias, la negativa los atrae. Y entonces con la dosis de ozono, que es muy reducida, evita que eso pase, porque se genera como si generáramos una malla electrostática en esta parte, se genera un cono prácticamente, y para las personas que viajan constantemente en aviones o que van a viajar nuevamente en aviones, que están en ambientes como hospitales o cerca de estos proyectos, o con mucha presencia de personal, este tipo de dispositivo es muy eficiente. Prácticamente se carga, es tan sencillo como cargarlo como un celular, tiene una entrada USB y la carga nos da aproximadamente unas 25 horas de autonomía. Y después pues lo mismo, y es un equipo que dura bastante. Yo este equipo, por ejemplo, nos los han demandado mucho consultores dentales, consultorios médicos y consultorios de muchos tipos de especialidades, perdón. Y lo que hace interesante este dispositivo es que en realidad el ser de uso personal ayuda a complementar el tipo de cubrebocas o el tipo de método que tengamos para cubrirnos enfrente. Como les decía, si el filtrado del cubrebocas no es el adecuado, podemos o contagiar o estar trayendo el virus dentro de la mascarilla, dentro del cubrebocas. Entonces es una solución bastante interesante. Dependiendo de la aplicación, hay lugares, gimnasios, hoteles que nos han, o lugares bastante grandes, mercados, bodegas, que no necesariamente tienen ductería en esos espacios. Entonces lo que hacemos nosotros, tenemos un dock station o un ducto simulado donde incrustamos los reactores y podemos generar, de acuerdo al área que se necesite, más cantidad de peróxido. Si también hubiera necesidad para algunos hoteles, para algunos lugares donde tienen fabricación de hielo para abastecer cocinas, como les decía, la solución o el estar inyectando peróxido de hidrógeno lo que hace es eliminar bacterias. ¿Qué es lo que pasa con estos lugares donde hay expendio de hielo y de agua? Normalmente esos depósitos se tienen que estar lavando constantemente. Ahora con mucho más razón. Pero el principal problema es toda la generación de órganos o descomposición moho o algún otro tipo de descomposición que se va generando, bacterias como tal, que con esta solución ayudaríamos a que no se tuviera ese riesgo. Entonces bajamos mucho y por consecuencia estamos ayudando a que se limpie constantemente y no todos los días como normalmente debería de ser, y no normalmente se hace, pero si tuvieran necesidad, lo que hacemos aquí es que generamos el peróxido de hidrógeno porque en el hielo no hay humedad, y lo inyectamos a través de estas mangueras. Ahora bien, si el lugar está muy saturado de olores, la misma generación de peróxido no sería suficiente.
habría que generar mucho ozono para poder limpiar ambientes muy tóxicos, cocinas, lugares de tratamientos de agua, algunos otros tipos de industrias donde hay olores que pueden ser molestos. Tenemos una solución que inyecta solamente ozono en dosis muy altas para poder generar y evitar, poder generar suficiente ozono que evite esos olores. Bueno, esta es la solución de ducto. Es una solución bastante interesante porque aprovechamos la circulación de aire que hay en los ductos y llegamos a más espacios. Aquí hay que trabajar con el departamento técnico de mantenimiento que tengan cada una de sus empresas. Si no lo tienen, nosotros tenemos aliados como TH Clima que ayudan a hacer el proyecto y como tal saber dónde va, incluso instalarlo, dar mantenimiento, y en ese sentido que esto pudiera ser una opción, como ya lo es opción en muchos lugares donde lo tenemos instalado. Bueno, este es el mismo que les decía, el ducto simulado. Esta sería un poco la idea de cómo iría en el ducto. Básicamente va incrustado en el ducto y hacia las diferentes salidas ya tenemos inyección de peróxido de hidrógeno a partir de instalarlo en la inyección principal de los aires acondicionados. La instalación en realidad es muy sencilla. Por eso les comentaba, si ustedes tienen un equipo técnico, nosotros les pasamos manuales y básicamente es como instalar una lámpara dentro de los ductos. Hay que tener ciertos cuidados, bueno, hay que tener cerca una alimentación, porque eso es importante. Estos reactores se alimentan, tienen su propio balastro, pero pueden alimentarse 110, 220 volts sin ningún problema. Para lugares donde no hay ductos y solo tenemos plafones y tienen abastecido su confort a partir de mini splits, estos sistemas de mini splits. Bueno, aquí la solución que nosotros estamos desarrollando y seguimos desarrollando fórmulas para diferentes espacios es desarrollamos este plafón, donde en el propio plafón tenemos ya la extracción, pasa por el reactor que está dentro e inyecta ya el peróxido de hidrógeno de forma constante. Entonces, esta es una solución bastante interesante, donde, insisto, en conjunto con TH Clima podemos hacer el proyecto y saber cuántos de estos podemos distribuir en las áreas que ustedes deseen sanitizar y estar inyectando peróxido de hidrógeno de forma constante. Certificaciones, estudios tenemos bastantes. Tenemos certificación por parte de EPA, la organización de la Oficina de Ambiente y Cuidado del Ambiente en Estados Unidos. Como les comentaba, el estudio está basado en un estudio de la NASA y en México hemos hecho estudios enfocados a bacterias en conjunto con la UNAM y con el GEA González. Es un estudio solo enfocado a bacterias, pero si bien es cierto el tema, y nos han dicho varios expertos, el tema de eliminar bacterias es mucho más complicado que eliminar virus. Entonces, imagínense lo que puede suceder. Si bien es cierto, el tema que ahora se está poniendo mucho de moda es cuál es esa lista o cuál es el checklist que las autoridades locales en México, en los Estados Unidos y en el resto de los países está siendo avalada como una lista básicamente clave para poder decir qué desinfectantes o cuáles ingredientes son necesarios para desinfectar. Pues es la famosa lista N de la EPA, ustedes la pueden consultar en línea. Es una lista donde básicamente aparecen todos los ingredientes y ahí está precisamente el peróxido de hidrógeno. Esta lista también es tomada por el gobierno mexicano en sus documentos que está emitiendo en su portal de COVID-19. Ahí ustedes lo pueden consultar. Hay varios apartados, hay varios documentos de consulta donde habla precisamente de los diferentes desinfectantes aprobados. Si ustedes ven la lista de la EPA y ven esa lista, es prácticamente una copia. Ahora bien, por el tema de organismos que están mucho más enfocados al tema de aire acondicionado, existe una asociación a nivel internacional, la RAE, y ellos lo que hicieron es un compendio de recursos donde nos dicen o nos sugieren qué tecnologías nos pueden ayudar para diferentes tipos de aplicación. Por ejemplo, para filtración de aire, ahí están los filtros EPA que les mencionaba, para desinfección de aire y para desinfección de superficie. Y si se dan cuenta, para el tema de desinfección de aire está la oxidación fotocatalítica,
y para desinfección de superficie, vapor de peróxido de hidrógeno, ozono. Ahí están prácticamente las soluciones que acabamos de mencionar en cada uno de nuestros dispositivos. En síntesis, la tecnología activa que nosotros ofrecemos está muy enfocada a ser una solución clave para tener 24 horas al día, los 7 días de la semana, esta solución y que ayude a evitar o a reducir los riesgos de contagio. Aquí yo creo que esa es la clave para seguir avanzando en estos semáforos o en estas reaperturas o en estos desconfinamientos. Y algo que es muy importante, este tema ya incluso se ha vuelto un gran tema de conversación, pero es un tema que ya no vamos a olvidar por muchos años y que ha llegado sin esperarlo y sin desearlo para quedarse. Es un tema que sí nos acerca más un poco a la reflexión, a ver cómo es que estamos haciendo las cosas actualmente, a preocuparnos más por la calidad de aire que tenemos en el ambiente, a preocuparnos más por lo que estamos teniendo a nuestro lado, a nuestra familia, a nuestros trabajadores, a nuestros compañeros de trabajo. Y este tipo de soluciones han ayudado bastante a evitar temas de contagio. Bueno, usado en hospitales, como se los comentaba, sobre todo en Estados Unidos, instalado ya tanto en Estados Unidos, ahora en México estamos aumentando ya la lista, pero en bancos, supermercados, restaurantes, básicamente. Bueno, no sé si tengan preguntas y bueno, prácticamente yo con esto estoy terminando la presentación, pero antes de terminarla, no sé si tengan alguna pregunta. Y antes de finalizar, compartirles el video que les comenté sobre el caso de éxito de Nueva York. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, les comparto rápidamente el video. Un minuto. Islip Supervisor Angie Carpenter. You may have seen on national news that at Long Island MacArthur Airport, very own Islip Town Airport, we have introduced and installed state-of-the-art technology to combat COVID-19, the crisis that we are all facing. And really, we don't know what we might be facing in the future. So this technology that we have installed actually purifies the air and removes 99+% of the pathogens, not just from the air, but from surfaces also. So we're providing an environment that is going to give our traveling public that sense not only of comfort, but security in knowing that the environment that they're coming into in our terminals, in our baggage areas, throughout the airport is safe. So this system that we've installed is currently in use across the country in hospitals. So we know that this certainly is something that is going to produce the effects that we want in our terminals. This installation that we've done at our airport, it is the first time that this technology is put in an airport anywhere in the world. Yes, anywhere in the world. And here it is in Islip MacArthur Airport, right here in the town of Islip. It is our hope that we can bring this technology not only to our senior centers and our rec centers, but to many other public areas in the town of Islip, in Town Hall and in other areas that the public goes in and out of. We're interested in keeping our facilities safe, not only for the public, but certainly for our employees who are here servicing the needs of our public each and every day. So I ask you to please remember to follow all of the protocols that we're being told from
the health department and the CDC to maintain that social distancing, to please stay healthy, please stay safe, wear your face coverings, and please remember, we're in this together, just 6 feet apart. The passengers arriving and departing Gate A5 from Long Island MacArthur Airport today are the first passengers in the world to be protected by continuous pathogen reduction technology. We're putting in a system that actually eliminates 99% of pathogens on surfaces. And we're doing this because we're partnering with our airlines, which are Southwest American and Frontier, and we talked to them about how to get passengers confident in coming back to the airport and giving them an environment where they feel safe. I think it's great that we're making advances towards making things safer for everybody. So we're installing the KIPR system. It's a catalytic converter that uses natural air to convert it to hydrogen peroxide, which actually is a cleaning agent. As the first airport in the world to install a pathogen reduction system that allows the airport to find and kill and reduce pathogens, viruses and bacteria in the airport to keep people and passengers and employees safe in the post-COVID-19 environment. And ISIP's the first airport in the world to do that. This is a big step for us because it's our first initiative to try to make travelers once again feel comfortable flying and coming through the airport. It's a company that manufactures these devices that manufactures small levels of hydrogen peroxide from the air and the moisture that are in the air and disperses that at a very trace levels that are safe by OSHA guidelines, but are very effective at reducing disease, at viruses and bacteria by over 99.9% to keep people safe. In addition to all the wonderful custodial staff that we have here at the airport, this system will help us to keep the traveling public and our employees safe. The beauty of the device, it's small, it's easy to install, requires no technology or design to install. They can be mounted anywhere that you have power. So around our airport, obviously Bag Claim is a place that sees quite a few passengers here at the facility. We have ticket counters where folks check in, and there can certainly be a lot of pathogens in those areas, as well as our gates. So we'll be installing 8 units overall today, and we're really excited to have our passengers returning back here to Long Island MacArthur Airport. Bueno, pues ahí un poco de lo que estamos haciendo en cuestión de trabajo con proyectos en México y en Estados Unidos. Y bueno, pues la idea es poder participar con ustedes, poder participar de esto y que podamos ayudarlos. Bueno. Aquí tenemos algunas preguntas. Gracias, Jesús López, por estar en este webinar. Muchas gracias por la felicitación. Entonces se pueden adquirir directamente con TH Clima. Yo creo que Bárbara les puede ayudar un rato más a darles ese dato. No sé si, Bárbara, quieres compartirlo ahí, tus datos o la página de TH Clima. ¿Qué avances tienen en los aviones? Bueno, en el tema específico de aviones, ellos, yo creo que sobre todo en Estados Unidos, nuestros socios en Estados Unidos están ayudando a ver con qué líneas aéreas ya podemos hacer algunas pruebas, sobre todo porque tenemos dispositivos muy pequeños que pudieran instalarse en los sistemas de aire acondicionado de los aviones. Y ahí yo creo que valdría la pena, si hay una industria en específico aquí en México que necesite hacer unas pruebas, con todo gusto puede tener el acercamiento con nosotros y podemos hacer algo en conjunto, porque no solamente en los aviones, ahora nosotros estamos insistiendo mucho, como les decía, tener esta solución de forma constante en el transporte público. El problema con el transporte público es que en cada terminal se sanitiza el transporte, pero sigue subiendo gente en toda la ruta, subiendo y bajando. Entonces, el tema sería también promoverlo para transporte, pero aviones, por favor, Jesús López, gracias. Si hay alguna necesidad en específico, con todo gusto podemos tener un acercamiento directamente con ustedes.
Aquí tenemos en el chat Ligia Huerta, muchas gracias por estar en el webinar. Gracias. La presentación la hacemos o tratamos de hacerla lo más sencillo posible. Hay términos que de repente también son complicados, pero tratamos de ser claros. Información muy valiosa para estos tiempos en que vivimos. Bueno, pues ojalá y esto sea de verdad de mucho valor. Sobre todo yo los invito, la presentación yo creo que se las vamos a compartir para que ustedes la tengan ahí a la mano, pero cada vez, si ustedes quieren involucrarse más con este tipo de soluciones, pueden consultar oxidación fotocatalítica y van a encontrar una cantidad impresionante de teorías sobre la oxidación fotocatalítica y todo lo que se puede hacer. El tema aquí es formularlo de la manera adecuada. Por eso les decía que el tenerlo en una parte por millón está dosificado para los sistemas de aire acondicionado y para lo que tenemos en hogares. En el video se hacía mención de una organización que se llama OSHA, O-S-H-A, y precisamente ellos hablan de esta dosificación durante 8 horas constantes de una parte por millón de este tipo de peróxido. No quiere decir que si te vas a 10 horas o un poco más, vaya a haber un problema. El tema es que también tiene que haber, y esto también se los comento, es importante, los mejores sistemas de sanitización, como esta solución activa de peróxido de hidrógeno, se ven mucho más beneficiados cuando tenemos algún tipo de mezcla con aire exterior. ¿Qué quiero decir? Los sistemas de aire acondicionado en su conjunto, o muchos de los sistemas diseñados actualmente, están hechos de tal manera que se está recirculando el aire. No hay una extracción o un sistema que esté tomando aire del exterior para mezclarse y esa mezcla ayude mucho más a la sanitización en su conjunto. Normalmente no están así. Son muy pocos los sistemas y yo creo que poco a poco con esta pandemia los sistemas de aire acondicionado irán migrando a ese tipo de sistemas, donde si ustedes tienen en el hogar y adquieren un producto como este, puedan tener una ventana abierta para que la combinación de humedades externas e internas ayude a generar una reformulación en el peróxido de hidrógeno y que la dosis, aunque sea de una parte por millón, que es muy baja, sea mucho más, o sea, si hoy día estamos hablando de 8 horas en lugares cerrados, pudiéramos hablar de más tiempo en lugares abiertos. ¿Sí? La combinación de esas dos de esos dos aires, de esas dos humedades externas e internas, ayudan bastante a este tipo de soluciones activas. Para los coches, no tenemos algo ya hoy en día. Lo que podemos sugerir es que utilices, si vas a tener algún tipo de... si tu auto sientes que necesita sanitización, ¿qué es lo que hacemos? Podemos colocar un Home 50, el Home 50 y el Office 3001, pueden inyectar ozono al 100% por periodos de 2, 4, 6 y 8 horas. Por eso les digo que es muy versátil este tipo de dispositivo, porque lo podemos ocupar en el hogar, pero también lo podemos ocupar para sanitizar nuestros autos. Colocamos una extensión, lo ponemos en el auto, cerramos el auto, le ponemos el modo para que sanitice y le ponemos 2 horas, por ejemplo, de sanitización, y en 2 horas va a inyectar ozono en el auto al 100%. No hay que prender el aire acondicionado, no hay que hacer nada. El propio equipo tiene suficiente capacidad para ventilar, para lanzar aire a toda la capacidad del auto, a menos que sea un auto demasiado grande, habrá que formularlo para que en lugar de periodo de 12 a 4 horas, pero si son autos pequeños de 5 plazas, con 2 horas es suficiente, se los digo por experiencia, y sanitiza sin ningún problema. Lo que sí, después de eso, desactivan el dispositivo, cierran el auto y más o menos tendrán que utilizarlo una media o una hora después, en lo que se libera la partícula de ozono, básicamente. Pero con eso tienen sanitización para el hogar y sanitización para el auto. ¿Vale? Bueno, yo creo que podemos seguir en contacto a través de los datos. No sé, Bárbara, si quieres compartir tus datos de TH Clima y con todo gusto, si tienen alguna otra pregunta, yo voy a poner aquí en la pantalla
mis datos. Aquí está mi correo electrónico. Y si más adelante ustedes quieren invitarme a participar en algún webinar para su empresa en específico, para su oficina en específico, para la industria donde estén ustedes trabajando, con todo gusto los ayudamos. Hemos hecho bastantes webinars con muchas empresas y la verdad es que sorprendidos de las preguntas y de la participación de todos, porque este es un tema que sí nos mueve a seguirnos documentando y a seguirnos capacitando. Aquí están mis datos. Nuevamente agradecerles el tiempo y no sé si allá con la Cámara de Comercio quieran comentar algo, Bárbara. Sí, yo pues agradecerles nuevamente mucho la presentación, mencionarles que sí estarán disponibles en el apartado COVID, en la parte webinars de nuestra página web, franciamexico.com, tanto la presentación como el video, y que pues si nos necesitan también para tener los contactos que no pudieron notar o que hace falta, pues nos pueden contactar nosotros directamente. Y creo que ya si Bárbara no tiene nada que añadir, pues vamos a cerrar la sesión y agradeciendo nuevamente a todo el mundo su presencia. Sí, claro. También en la parte del chat dejamos nuestros datos, el correo electrónico donde pueden pedir más información y un número de teléfono donde nos pueden localizar ya sea por llamada o WhatsApp para darle toda la información que necesitan acerca de nuestros productos. Perfecto. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias, Heriberto. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes y gracias a la Cámara que está poniendo a trabajar estos contactos para que más gente esté informada. Muchas gracias y en breve les haremos llegar la presentación. Saludos, lindo día a todos. Hasta luego.